Muy bien, buenas noches a todos. ¿Cómo estamos? Bien, no sé si vieron el título dice cómo leer acerca de compañía paranormal. Entonces, compañía paranormal significa si la persona está acompañada, digamos, de algún tipo de entidad que no sea de este plano, ¿no? En realidad, claro, en las diferentes tradiciones vamos a tener diferentes entidades que pueden estar generalmente en nuestro espacio acompañándonos, ¿no? Porque, por ejemplo, una cosa es la lectura sobre qué acompaña a una persona y otra cosa es la lectura sobre qué es lo que hay en su casa. Y a veces cuando se lee la casa, si alguna carta que nos indica que hay una compañía paranormal está junto al consultante y no, digamos, está junto a la casa, entonces en realidad es que esa presencia la tiene el consultante, la persona que consulta pegada a ella y no es la casa, ¿no? Porque a veces una persona, por ejemplo, puede venir y consultar y decir, ay, yo siento que en mi casa hay fantasmas. Y entonces se me quiero mudar, pero si en la lectura sale que en realidad esa presencia está, la sigue a la persona que consulta y no es que está adherida a la casa, entonces mal haría en mudarse porque igual lo va a seguir, ¿no? Entonces, como decía, entonces tenemos ese tipo de lecturas que son lecturas, digamos, no tan comunes, ¿no? Salimos del famoso tema, pues, de salud, dinero y amor, que es, digamos, consabido siempre en la lectura de cartas, son los temas más populares o más conocidos, y son los que de todas maneras siempre la gente cuando viene va a preguntar por lo menos por dos de ellos, ¿no? O sea, si no es esto amor, va a ser salud y dinero y así, ¿no? Entonces, vamos a tener que esas son las preguntas comunes, siempre cómo hacer un negocio, si me conviene o no mudarme, me conviene o no viajar, tengo que tomar una decisión entre dos cosas digamos, son las familias muy tradicionales de ciertas tradiciones las que consultan, por ejemplo, si es que tienen una presencia al lado, ¿no? Y eso se da mucho en la tradición oriental, en la tradición taoísta, en el sintoísmo, por ejemplo, también Okinawa, pero digamos en Occidente a veces no se habla mucho de eso, se trata de evitar el tema, pero por ejemplo en el mundo andino también. Estaba con unas chicas que eran de Huánuco y un día le pregunté a una de las chicas, no sé si en su pueblo conocía algo de las tradiciones de los curanderos, y me dijo, sí, me dijo, una vez fui porque se me había pegado, creo, se te había pegado un fantasma, y dice, un espíritu, ¿no? Entonces, digamos, como decía, entonces en las tradiciones andinas, en las tradiciones nativas, en las tradiciones selváticas, va a ser muy, muy común este tema. Incluso hay métodos de lectura en los cuales va a ser mucho más específico, ¿no? Hay lecturas, por ejemplo, como cuando se lee en I Ching, cuando se lee qué presencia hay en una casa, yo puedo saber, por ejemplo, si son genios de tierra, si son, digamos, lo que en el mundo andino se llama muquis, o digamos anchanchos, ¿no? O chapingos, depende de la región o el dialecto, o si en realidad son duendes, ¿no? Porque los duendes son de los árboles. Recuerdo que hace muchos años dicté un curso de I Ching y una persona, cuando yo dije, ¿quién quiere saber cómo está su casa? Dijo, yo. Y entonces cuando hice la lectura se quedó muda y luego vino a consulta ella sola y dijo que no había querido hablar delante de tanta gente, una persona definitivamente que no estaba preparada para aprender adivinación, porque el que aprende adivinación sabe que en su grupo de práctica se va a hablar de todo y todo queda en el grupo, ¿no? Porque un grupo de práctica de adivinación en realidad al final es como un grupo de terapia, ¿no? Porque todo el mundo va a contar su vida con pelos y detalles, porque para eso es la adivinación, ¿no? Y ella parece que no sabía que I Ching era adivinación, se dio la sorpresa. Y yo en la clase, cuando vi el ejemplo de su casa, le dije, en esa casa hay duendes, como ella movió la cabeza así. Entonces, no, primero dije, en esa casa tal vez se haya talado un árbol y las raíces no se han sacado, se han quedado las raíces del árbol y eso produce pesadillas, ¿no? Entonces la señora hacía así, dije, bueno, en todo caso hay duendes. Y cuando vino, resulta que había las dos cosas. O sea que habían talado un árbol y habían talado un árbol y había quedado un tocón,
O sea, quiere decir de que, digamos, esta es la tierra así y había quedado una cosa así del árbol así, ¿no? Todavía quedado un tocón y la señora contaba pues que ella estaba viendo, estaba ahí en el jardín, en la parte donde estaba ese tocón, o sea, el árbol que habían cortado, que la raíz quedaba, y de repente vi una pequeña, o sea, una cosa chiquita, así una figura blanca que se movió al lado del árbol. Y escuché una voz, como si fuera una persona mayor, un hombre viejo, que decía, ya ves, ya te dejaste ver. Entonces, ya, o sea que el I Ching, digamos, dio que efectivamente, ¿no? Entonces, en Tarot de Marsella, sobre todo cuando leemos con los arcanos mayores, no vamos a llegar a cosas tan específicas, ¿no? Porque además, como corresponde pues a otro contexto cultural, ¿no? En el caso del I Ching, sí, con el mundo andino, sí, ¿no? Porque digamos, hay lecturas en donde vemos si es que hay duendes, si hay quejenos de tierra, los seres estos del subsuelo que están en las minas, con que se encuentran los mineros siempre cuando trabajan, ¿no? Y todo eso. Y porque, digamos, distinguimos los tres espacios, ¿no? En ese caso, el tarot, como es un medio occidental, digamos, no va a tener una cosa tan específica, pero sí va a haber cosas interesantes para las personas, sobre todo cuando las personas quieren, digamos, conocer algunas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos saber si es que la persona está acompañada por una ente protector, por un ser protector, porque por ejemplo una persona puede ser devota de un santo, puede ser devota de Kuan Yin, por ejemplo, en China, o puede ser devota de un santo, San Judas Tadeo, qué sé yo, bueno. Entonces, la persona tiene un ser celestial a su lado, puede ser un ángel o puede ser un santo, entonces en ese caso va a aparecer a su lado la carta de la templanza, ¿no? Entonces la carta de la templanza o la templanza es el ángel, nos indica no solo ángel, sino seres celestiales en general, seres celestiales. Luego tenemos, si aparece la carta del ermitaño, la carta del ermitaño en realidad significa la introspección. Entonces significa que la persona está conectada con su yo superior o tiene un guía interno, una voz interna. O sea, hay una voz interna que en realidad no es de nadie más, sino es de ella misma, que se conecta con su parte más profunda, ¿no? Que eso generalmente algunas personas lo pueden, digamos, tener naturalmente, como hay otros que para desarrollar eso pues se van a demorar toda la vida a través de una serie de prácticas, ¿no? Luego, si tenemos que la persona está acompañada por la carta del sumo sacerdote o la sacerdotisa, que significa personas, abuelos o antepasados, acompañadas además de la carta de la muerte, significa que lo está acompañando un difunto de su propia familia. Pero si la carta que acompaña al consultante es el loco, significa que tiene pegado un fantasma. ¿No? Tiene pegado un fantasma y depende de la combinación que tenga el loco, o sea, qué cartas lo acompañen, es que nosotros vamos a saber si, digamos, esta presencia es dañina o no para la persona, ¿no? Porque, digamos, a veces puede haber fantasmas extraños, pero que en realidad tampoco tienen intención de hacernos daño, a pesar de que siempre la presencia de un fantasma va a drenar la energía de la persona de una u otra forma, porque un fantasma, al dejar de tener cuerpo, digamos, tiene que, para poder estar en esta dimensión, tiene que absorber energía de algún lugar. Y generalmente lo hace absorbiendo la energía de la persona de la casa donde se encuentra o de la persona a la que sigue, ¿no? Entonces, ese es el problema cuando hay, digamos, un fantasma, ¿no? Ya, bueno, y así, ¿no? Ahora, pero como decía, ¿no? No todas las presencias de fantasmas son malos porque a veces son personas que habitaron la misma casa donde nosotros estuvimos, ¿no? Yo vivía en una casa donde la gente que llegaba, que tenía cierta capacidad, decía pues que mi casa estaba llena de presencias. Yo jamás los veía porque yo no veo. Ya, pero por ejemplo, cuando me quedaba dormido viendo la televisión, y yo vivía solo y me quedaba dormido en el sofá viendo la televisión y sin abrigarme, entonces a la 1, 1:30 de la mañana me despertaban. Pero no me despertaban asustándome, sino producían algún ruido extraño, algo como para que yo en sueños escuche y que me despierte. ¿No? Por ejemplo, como pasos en una escalera. Entonces sonaba como una escalera de madera donde había alguien subiendo rápidamente, yo me despertaba y después cuando me daba cuenta decía, pero en la casa vecina no hay una escalera de madera, es la escalera de cemento, no puede sonar así. Yo ya sabía, ¿no? Que me estaban despertando para que me haga mi cama, ¿no? Entonces, como digo, entonces no todas las presencias pues van a hacer esto,
digamos, realmente dañinas, ¿no? Y entonces vamos pues digamos, a ver, ¿no? Entonces ahora vamos a ver como digo, vamos a ver una lectura, ¿no? Que de alguien que se prestó como modelo, ¿ya? Y que es un chico que ya lo hemos hecho, digamos, la lectura en dos ocasiones para dos temas diferentes y esta vez también él quiso que se le lea, ¿no? Entonces, este es un joven de 31 años. Bueno, como ya tiene 31 años, en realidad su carta va a ser pues el emperador, ¿no? Su carta va a ser el emperador porque ya tiene 31 años, entonces su carta está acá, es el emperador. Y entonces, bueno, parece que él ha preguntado simplemente por un tema de curiosidad porque su carta aparece en la primera línea, o sea, en la línea inferior, en la fila inferior. Entonces, como está en la fila inferior, significa que es un tema en el cual él no tiene puesta mucha la atención, es un tema del cual nos está preocupando mucho y además es un tema del cual él tiene, digamos, total ignorancia de todo lo que hay alrededor de él, ¿no? Porque, digamos, Duarte está dando la espalda a todo, solamente ve esto, nada más, ¿no? Y no ve nada de lo que está atrás, ¿no? A pesar de que este es un joven que está aprendiendo las artes de adivinación y anteriormente, digamos, consultó en temas de adivinación, ¿no? Pero, bueno, vemos que en cuanto al tema de las presencias o de la presencia de seres, él todavía está, digamos, totalmente o desconoce o prefiere hacerse el que no ve nada, ¿no? Entonces, bueno, bien. Y entonces muy interesante porque de todas maneras su carta aparece acá, entonces, y siempre vamos a ver los aspectos psicológicos de esta persona, ¿no? Y sobre todo los aspectos psicológicos de esta persona en relación con el tema que estamos consultando, ¿no? Y entonces acá vemos que tenemos sobre su cabeza, tiene el carro, significa que esta persona quiere avanzar, está con el propósito, está pensando en avanzar. De hecho, este chico está terminando una maestría en la universidad en el extranjero en este momento, ¿no? Y acá vemos que ha tenido una autoevaluación, ha pasado por un proceso de evaluación muy profundo, o sea, él ha tenido un proceso de evaluación muy profundo, y por otro lado, que él, digamos, ya a pesar de que él no es consciente de eso, él tiene una gran capacidad de introspección, ¿no? Tiene una gran capacidad de introspección y por esa capacidad de introspección es que ha podido hacer ese análisis tan profundo de su existencia, porque él ha hecho un análisis muy profundo de su existencia, pero un análisis tan exhaustivo que incluso, digamos, no ha sido ya un tema de analizar las cosas racionalmente, sino que él ha tenido un proceso en el cual, digamos, se le han removido muchos recuerdos o muchas cosas, ¿no? Porque la carta del juicio es una carta donde los muertos están resucitando, entonces significa que salen cosas del pasado, ¿no? Entonces ha pasado por un proceso en el cual ha tenido, digamos, como digo, ha tenido muchas, como diría, cosas que ha estado purificando, limpiando, digamos cosas que se le han estado viniendo, ¿no? Entonces le ha pasado por ese proceso, por un lado, y por otro lado, digamos, y ha podido pasar ese proceso gracias a que tiene una capacidad de gran introspección. ¿No? Y entonces decíamos, ¿no? Que estas cartas, como estas cartas están acá, y solamente, como él está en la esquina, acá solamente han aparecido tres cartas nada más. Entonces una lectura que, digamos, podría ser pobre, pero no deja de ser importante, porque no tenemos otras cartas que lo rodeen, y entonces solamente vemos que la espalda tiene esta carta, que es la carta del ermitaño, que justamente, como mencioné, significa que él todavía no tiene conciencia, porque la carta la tiene en la espalda, pero él tiene gran capacidad de comunicación con su guía interior, o sea, significa que está integrado con su yo, digamos, con su yo más profundo, con una parte que normalmente se despierta solo a través de ciertas prácticas, y esto él ya lo tiene muy integrado a él, y digamos, eso forma un mecanismo también de autoprotección, ¿no? Porque, digamos, cuando uno está conectado con su propio guía interior o con su propio, digamos, espíritu trascendente, entonces va a desarrollar muchas otras capacidades, ¿no? Solo que él en este momento o no lo quiere ver, o no le da importancia de vida, o todavía no es consciente de ello, ¿no? Pero además es muy importante tener esta carta acá, porque ya anteriormente, en la otra lectura que se hizo sobre las capacidades,
salía que él podía tener muchas capacidades para hacer pasar a las personas al momento de fallecer. Entonces es muy importante porque acá tiene la carta del juicio. Entonces, de todas maneras, al tener en esta carta, la carta del juicio acá, entonces él no, él al tener la carta del juicio, él digamos, no va a poder ¿cómo puedo decir? Él está, pues, al tener la carta del juicio, él está, digamos, con la puerta abierta, ¿no? Porque el juicio es una carta de una puerta dimensional. El juicio ya hemos visto en otras lecturas que es una puerta dimensional y esta puerta dimensional es, digamos, permite comunicarse no solamente con dimensiones, digamos, de planos del más allá, sino que además es probable que este chico haya estado en contacto con algún grupo, digamos, que trabaje con extraterrestres, porque tenemos dos cartas en el tarot que están asociadas a seres con alas, o sea, tenemos dos cartas con ángeles, pero cuando hacemos las lecturas espirituales, la templanza, que esta carta representa el ángel o los seres superiores, pero cuando tenemos el juicio, que también tiene un ángel, en realidad se refiere a seres de otras dimensiones o a extraterrestres. Entonces, como estábamos preguntando por quién lo acompaña, tiene por un lado su guía interior y tal vez tenga desarrollado el guía interior porque él tiene un contacto o tiene compañía de seres de otra dimensión, ¿no? O sea, de seres de otra dimensión que no son definitivamente fantasmas, o sea, no son espíritus difuntos humanos, no son ángeles tampoco, entonces son seres de otra dimensión que pueden ser, digamos, venidos de otras galaxias o también de otras dimensiones y bueno, o puede ser ambas cosas, porque los que vienen de otras galaxias muchas veces también vienen de otras dimensiones, ¿no? Ya, entonces en este caso, en una lectura, digamos, a pesar de que solamente tenemos tres cartas rodeando a esta carta, entonces vemos que en realidad es, digamos, muy interesante porque va a tener, digamos, la capacidad, pues, de, como digo, comunicarse con otros planos, ¿no? Ya comunicarse con otros planos y tal vez tenga protección, no solo de su propio yo más profundo, sino también de entidades que vienen de otros planos, de otras dimensiones, ¿no? Entonces, muy interesante, de todas maneras, a mí me gustó mucho esta lectura, ¿no? Ya, y digamos, y viendo ya la parte, por un lado, también sabemos que como esta carta se encuentra en la séptima columna contando de derecha a izquierda, entonces significa de que él está terminando un ciclo, está concluyendo un ciclo. Y bueno, de hecho, él está regresando a Alemania, ha regresado en estos días a Alemania para terminar ya su tesis. O sea que está terminando justo la maestría y justo según el tarot está terminando un ciclo. Y tal vez él a partir de eso vaya a hacer otra cosa, ¿no? Muy, muy interesante, de todas maneras, esta lectura, ¿no? Entonces, como digo, sin embargo, hay muchas cosas que él no está viendo, ¿no? Muchas cosas que él no ve y sobre todo vamos a ver las cartas de lo que llamamos las conclusiones, ¿no? Bueno, primero vamos a ver una diagonal acá, que es la diagonal de él. Acá viene, esta diagonal viene así, ¿no? Viene así, muy bien. Entonces en realidad, esta diagonal viene desde acá, ¿no? Viene así. La muerte, el sumo sacerdote, la templanza, la torre con la rueda, la justicia, el juicio y está él, ¿no? Entonces, ese es el proceso que él ha seguido hasta ahora para estar acá, ¿no? O sea, él ha tenido un cambio muy radical, ha tenido un cambio, ojo, en sus valores morales. O sea, de repente este chico fue criado, se crió, digamos, dentro de una concepción muy católica, por ejemplo, y tuvo un cambio en sus valores morales, o sea, tuvo un corte radical, un cambio con sus valores, ¿no? Y digamos, y decidió seguir más bien un camino de protección espiritual más libre, ¿no? Porque tenemos la templanza que es el ángel. Su mundo de todas maneras se desmoronó, pero se recicló, porque acá tengo la rueda que es el reciclaje. Luego encontró un balance, después nuevamente entró en un proceso profundo, digamos, de análisis. O sea, él ha tenido dos procesos de análisis, uno más superficial, otro más profundo, y finalmente ha llegado ya a sentarse, ¿no? Entonces es una persona que de todas maneras tiene un recorrido en este tema
aunque él este tema lo ha consultado, pero con respecto a eso tiene todo un recorrido, ¿no? O sea, porque claro, tiene todo un recorrido, porque no estamos hablando pues de una carta de una presencia de un fantasma. En este caso, cuando hablamos del ermitaño, estamos hablando de que él tiene en realidad una conexión con su guía superior, con su yo superior, con su guía interno, ¿no? Entonces, porque justamente este es como Diomedes, ¿no? Lleva aquí la lámpara para ver quién es quién, ¿no? Bueno, por un lado tenemos eso y luego vamos a ver las conclusiones. Y como su carta aparece en las conclusiones, significa que en este punto él de todas maneras va a tener un rol muy importante, o sea, él personalmente, a pesar que en este momento está un poco descuidado el asunto, pero el rol de él mismo en esto va a ser muy importante, ¿no? Y entonces tenemos la emperatriz y la muerte. Entonces significa, ojo, de nuevo, tenemos algo muy interesante porque en la línea diagonal teníamos la muerte cortando él con los valores morales, con los conceptos morales tradicionales, esquemáticos, o digamos lo escolar, ¿no? Y acá aparece la emperatriz, que la emperatriz representa lo social. Entonces, y acá tenemos, porque el sumo sacerdote no solo representa espiritualidad, sino también representa un poder o una posición social, ¿no? Entonces, acá son dos cartas que tienen algo en común y aparece nuevamente él, digamos, como un corte con lo social, ¿no? O sea, un rompimiento con lo social, un quiebre en lo cual, digamos, sus valores cambian, está cambiando sus valores. De todas maneras, él va a seguir reciclándose, o sea, va a tener que desarmar, desmenuzar, o sea, digamos, todas las cosas en las cuales él cree, va a tener digamos, desensamblar todos sus sistemas, todo su esquema de pensamiento, va a tener que desmenuzarlo y volver a armarlo, y va a tener un nuevo inicio, porque eso nos indica digamos, la rueda de la fortuna, para poder asentarse, y él necesita asentarse muy bien. Esta carta nos dice que necesita asentarse muy bien porque tiene un peligro de perderse en el camino, ¿no? Él tiene un peligro de perderse en el camino porque tiene el diablo ahí, que el diablo es la tentación, no solo de la materia, digamos, del tema del instinto, sino también de utilizar mal sus capacidades, ¿no? Como él tiene capacidades, entonces tiene que entrenar, practicar y someterse a disciplinas, que justamente para eso está el ermitaño, y el colgado que está acá también nos indica de que él necesita en realidad someterse a disciplinas y hacer sacrificios, ¿no? Porque el colgado es una carta que nos habla de la disciplina, ¿no? Entonces él tiene que hacer sacrificios para evitar justamente esta carta del diablo, ¿no? Que esta carta del diablo que aparece al final, es también una carta importante que está en la conclusión. Entonces él, para evitar caer en eso, entonces va a tener que asentarse, y para asentarse tiene que recurrir a su vida interior y tiene que disciplinarse, hacer disciplina de sacrificio, de repente algún voto, por ejemplo, como un voto de vegetarianismo, no volverse vegetariano tal vez, o practicar alguna disciplina, practicar un yoga, practicar meditación, o entrar en una escuela espiritual, o digamos, practicar artes marciales, qué sé yo, lo que él decida, ¿no? Pero en este caso, como está con el colgado, sería más un tema de práctica de meditación, y tal vez, digamos, de aprender a recitar mantras o una práctica espiritual. Bueno, y eso sería la lectura en sí. ¿Algún comentario? Comentario sin foto, con foto. Después volvemos a poner la foto. Bueno. Yo, se pone consulta. Yo no, todavía no he leído la separata que nos has mandado, el avance Ujú. de la separata, pero quería, si nos puedes adelantar, eh, tú has hablado que hay ciertas cartas que pueden representar extraterrestres o seres de otras dimensiones o fantasmas. ¿Qué cartas representan qué cosa? Por ejemplo, ¿cuál representaría acá a los duendes o a otros tipos de No entidades? hay, en el tarot, en este sistema, no hay los duendes, por ejemplo, porque Ya, no tenemos ninguna carta que represente el árbol. ya. O sea, tendría que analizar los arcanos y ver si en una carta hay un árbol Eh, y decir esta es, ¿no? El, Pero Joseph, ¿y el colgado no podría ser? no, el colgado significa que se ha pegado a algo. Ah, ya. Sí, es que el colgado ya tiene un significado específico. O sea, el colgado significa, digamos, el colgado es la carta de los medios. Pero aparte que es la carta de los medium, es la carta del apego, o sea, de alguien, también de alguien que se te pega, también alguien se te pega, que se te adhiere, también el colgado, ¿no?
Entonces, el colgado, cuando aparece en una casa, significa que la casa está llena de impresiones, o sea, sucesos o cosas que acontecieron en esa casa y que hay una huella de energía que ha quedado en ese lugar. O sea, no necesariamente son fantasmas. Entonces, el colgado ya tiene un significado específico. Entonces, en realidad, digamos, en este sistema lo que vamos a hacer prácticamente son dos, digamos, si está acompañado por un fantasma, si es el loco, si es por un espíritu de un difunto familiar, es el sumo sacerdote más la muerte o la sacerdotisa más la muerte, ¿no? Si tiene, digamos, un ser espiritual superior que lo acompaña, es la carta de la templanza, que es el ángel, ¿no? Y si, digamos, si la persona en realidad se comunica con su guía interno y lo que escucha es su propia voz interna, entonces es el ermitaño. Entonces, ese es, digamos, el espectro de esta consulta, ¿no? Y lo que pasa es que, digamos, yo como hay otras lecturas en las cuales digamos, siempre se habla de que el juicio es una puerta interdimensional y que por eso dentro de las capacidades extrasensoriales el juicio es la capacidad de comunicarse con extraterrestres, y en este caso, como aparece esta carta acá, es que yo le estoy asociando a que pueda ser que también tenga presencias de algún ser extraterrestre o de otra dimensión que lo acompaña, ¿no? O sea, no necesariamente extraterrestre, puede ser seres de otra dimensión, ¿no? Sí. Sigamos, a ver, ¿qué otra consulta tiene? Gracias por la aclaración. Sí, sí. Claudia, ¿cómo vamos? Gracias, Joseph. Encantado. ¿Sensei? Sí, ¿cómo vamos? ¿Está todo Bien. fuerte y claro? Bien. Sí, bastante interesante. Sí. Bueno, tienen la separata, en realidad esto yo lo voy a dar por escrito ya en la clase, ¿no? Pero quería de todas maneras avanzar y para dar una muestra también de cómo se hace esta lectura, ¿no? Para otras personas que les interese esos temas, ¿no? Entonces, bueno, y así. Sí, Lourdes, ¿cómo vamos? Hola, muy bien, Joseph, gracias. Es bastante información interesante. Y es un tema que también me parece increíble, me gusta mucho. Ah, bueno, pero tú eres forestal, así que a ti te interesará más el tema pues, de los seres de los bosques, ¿no? Ah, también, claro. Que hay un montón, por supuesto, y si tú vas a la Amazonía hay un montón. Sí, así es. Sí, 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 ese es otro mundo, totalmente. Sí. Bueno, entonces sí, disculpen por convocarlos a último momento, ¿no? Pero justo hoy día tenía tiempo y muchas gracias por estar todos acá. Manuelito Serrano, ¿cómo estás? Sí, bueno. Entonces, como digo, de un momento a otro estos se han venido y bueno, gusto de tenerlos aquí y llegaremos hasta acá. Muy bien. Muchas gracias a todos, estudien mucho, bueno, y los que no son alumnos de nuestros cursos, ya saben que también pueden, digamos, ver nuestros diferentes videos porque van a encontrar temas interesantes y tal vez les ayuda a comprender mejor lo que están estudiando. Bueno, muchas gracias a todos. Suerte, suerte, felicidad, Gracias, Joseph. salud para todos. Gracias, Gracias, Joseph. Joseph. Gracias, Muy interesante. Gracias. Gracias, profesor. Muchas gracias.